APOC, la Asociación del Personal de los Organismos de Control, presenta Cuestiones de Estado. Un espacio para reflexionar sobre el derecho ciudadano al control, porque multiplicar el Estado es bienestar para la nación. El pasado jueves 12 de julio se dio la media sanción al proyecto de reforma tributaria, el cual, luego del receso invernal, retomará su debate en la Cámara de Diputados Provincial. Los principales acuerdos y modificaciones al proyecto original enviado por el Ejecutivo fueron: para el sector de impuestos inmobiliarios rurales y urbanos, el revalúo fiscal rural será del 70% respecto al valor actual, quedando por debajo del 400% progresivo a aplicar en 6 años que había planteado el gobierno. No habrá revalúo fiscal urbano. El impuesto inmobiliario urbano se calculará en 8 tramos, con subas desde el 20 al 65% según el tramo o categoría. El Ejecutivo planteaba un aumento del 100%. En cuanto al inmobiliario rural, habrá subas progresivas de entre el 50 y el 200%, también por debajo de la propuesta oficial. Los propietarios de baldíos tendrán un impuesto adicional por improductividad. Luego, para el impuesto a ingresos brutos, se acordó aplicar ingresos brutos a la construcción, como había pedido el gobierno, con alícuotas diferenciadas según el origen de las empresas y sin piso mínimo de facturación. Para las constructoras santafesinas, las alícuotas será del 1% y para las extraprovinciales del 1,5%. La industria continuará exenta del pago de este tributo. En cambio, habrá alícuotas diferenciadas para las empresas comerciales y de servicios y también para el sector financiero según su origen. A su vez, en el debate se agregaron 2 proyectos. Por un lado, un plan para regularizar deudas impositivas que no alcanza a ser moratoria porque no hay quita del capital, pero sí reduce los intereses por mora. Y por otro, la posibilidad de un endeudamiento provincial por $400 millones para la obra pública. Con este resultado y las modificaciones del proyecto original, el Estado provincial lograría una recaudación aproximadamente de 600 millones, siendo la idea original alcanzar la cifra de 900 millones. Como en micros anteriores, analizamos la idea original del proyecto. Para el caso de ingresos brutos, vemos como nuestras críticas, en base a la falta de percepción sobre los términos reforma tributaria y sistema tributario progresivo, han quedado expuestos en estos resultados. Han quedado exentas actividades favorecidas por el modelo productivo, las ventajas comparativas que el mundo y determinadas políticas económicas nacionales les brindan. Como también ha quedado de lado el análisis riguroso y comprometido con esta posibilidad de llevar adelante una verdadera reforma de nuestro sistema tributario provincial. Por lo tanto, si en las futuras sesiones no se cambia el foco del debate, quizás perderemos una gran oportunidad de volver a tomar el control de los recursos del Estado, desde su origen hasta su distribución en tiempo y forma. Decimos esto ya que desde el Poder Ejecutivo se visualiza solo el espíritu de afrontar el déficit y mejorar las cuentas fiscales, dejando de lado las verdaderas implicancias sociales y económicas de esta iniciativa. Y por el lado de la oposición, el espíritu de que esta medida no genere costos políticos a futuro. Es decir, más allá que algunos sectores puedan opinar frente a estas medidas, como un impuestazo o abuso de poder, o criticar del por qué se llegan a estas medidas, pudiendo haberse administrado mejor los fondos provinciales. No podemos hacer vista gorda a la necesidad de una reforma comprometida moral y éticamente, a favor de una mayor progresividad de nuestro sistema tributario. Una vez más estamos dejando pasar el tren y con ello la oportunidad de tener mayores recursos para mejorar la gestión, la inversión y la previsión de nuevos y mejores servicios estatales. Como por ejemplo, podemos mencionar que solo se han tocado las alícuotas, que es el porcentaje del impuesto sobre la base a la cual se aplica, sin una actualización del valor real sobre la base a la cual se aplica la misma, siendo, en el caso de las tierras rurales, donde su última actualización data del año 70,
Si se llevaría esta medida a cabo, muchos propietarios de tierras pasarían a pagar el impuesto a los bienes personales, los cuales estarían en una categoría de ciudadanos privilegiados, por no decir ricos, dejando la vieja imagen del trabajador pobre del campo. Para completar este análisis y entender por qué decimos que desde el Ejecutivo esta es solo una técnica de cómo recaudar más, deberíamos considerar que los recursos tributarios de origen nacional pasaron del 62% en el año 2003 al 65% en el año 2011. Los faltantes al 100% corresponden a los recursos de origen provincial. Por ende, resulta claro que desde el año 2003 hasta el 2007, la provincia bajó su carga impositiva relativa ante los aumentos de los recursos nacionales. Así, dentro de los recursos provinciales, el 75% corresponde a los ingresos brutos y más del 12% a actos jurídicos. Con este último dato podríamos decir que la proporción de cada uno de los impuestos provinciales en el total recaudado, pese a la reforma tributaria, no cambiaría el presente del esquema de participación. Luego, para el análisis en conjunto de recursos y erogaciones corrientes, se indica que mientras los primeros se incrementaron un 18% entre el año 2007 y 2011, los segundos lo hicieron en un 35%. De allí el haber pasado de superávit presupuestario en el año 2007 a déficit presupuestario durante el 2011. Y como frutilla del postre, vemos que el gasto público, el porcentaje destinado a erogaciones de bienes de capital, que abarca fundamentalmente obras públicas dinamizadoras de empleo, para el año 2007 la participación de gasto de capital en el total de gastos era del 10,2% y pasó en el 2012 del 7,2%. Por lo tanto, no solo que el título de reforma tributaria queda excesivamente grande, tanto para el proyecto original como para los responsables del debate y modificación del mismo, sino que vemos que la resolución de este proceso solo agrava este inconveniente y sus resultados financieros solo son un paliativo a la situación deficitaria. Es decir, tanto los funcionarios oficiales como opositores están perdiendo la oportunidad no solo de generar y empezar a trabajar formalmente por un sistema tributario más justo, donde los que más tienen sean los que más pagan y los que llevan adelante actividades extractivas lo hagan con un sentido responsable, sino que están dejando de lado una forma de control sobre el uso y el destino de los recursos del Estado, que al final de cuentas son los recursos de todos los santafesinos. Para finalizar, queremos citar al general Juan Domingo Perón, diciendo que la acción económica en materia impositiva tenderá a lograr una equitativa distribución de las cargas fiscales en relación con la capacidad contributiva de la población y a utilizar el impuesto como instrumento de gobierno al servicio de la justicia social y de la economía social del país. APOC, el control público en la radio pública.